Además, Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Fíjese que, luego Juan vuelve a repetir un poco el verso 25 del mismo, el capítulo 21, 25, ahí mismo, en la misma página usted va a notar, cerrando el libro dice esto, y dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Qué hermoso es como cierra Juan diciendo: esto no puede contener todo lo que el Señor hizo. Todos los escritos que él plantea aquí en sus capítulos, dice, ningún libro tiene la capacidad de contener todo lo que el Señor hizo. Y no solamente anotar un milagro, sino contener el poder del Espíritu Santo, lo que se escribió, lo que el Señor hizo. No hay libro que lo pueda contener. Por lo tanto, el autor viene y nos dice: pero estas cositas pequeñas que se escribieron son para que nosotros creamos, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Tome asiento, por favor. Vamos a continuar edificando bajo la revelación de nuestro Señor Jesucristo, y establecimos y vamos a seguir estableciendo verdades de la palabra del Señor. Una de ellas es entender la importancia que tiene el cuerpo de Cristo y que nosotros somos la secuencia. Diga conmigo: secuencia. Eso. Nosotros somos la secuencia de lo que el Señor hizo. Lo que el Señor vino a hacer es una parte. Él viene a conectar. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo vino a conectar todo lo que fue la revelación del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay cientos de revelaciones de Dios Padre, del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo. Hay toda una revelación contenida que en muchos casos ellos no podían entender. En muchos casos ellos no entendían ni por qué lo decían. Isaías profetiza cientos de años antes acerca del sufrimiento del Señor, y en el momento que lo profetiza nadie lo puede entender, y quizá ni siquiera Isaías lo podía entender. Cosas que hizo Abel, cosas que hizo Abraham, todo eso es simplemente una primera parte, pero allí también hay mucha revelación en la historia del hombre. Ahora Cristo viene a conectar, y de Cristo se dice que Él es el cumplimiento de todos los tiempos. O sea, todos los tiempos se cumplen en Cristo, pero nosotros somos la secuencia, porque el Señor nunca deja de revelar, nunca deja de mostrar su gloria, y nosotros como cuerpo de Cristo ahora somos la secuencia de lo que Él ha comenzado en la eternidad con la humanidad. Entonces, entendiendo esto, la Biblia establece de nuestro Señor Jesucristo, en Colosenses capítulo 1 se dice que Él es el primogénito. Esa palabra primogénito de toda creación no es lo primero creado, sino el prototipo de la creación de Dios. Lo que el Señor quería que fuera lo primero en muchas secuencias sucesivas. Por lo tanto, entendemos eso, que el primer Adán, que fue, usted conoce la historia de Adán en el huerto, él falló en ese prototipo de persona, falló. Pero ahora viene entonces nuestro Señor Jesucristo a cumplir, a hacer lo que el primer Adán no pudo hacer. Por mucho y todas las condiciones estaban dadas, él no pudo hacer lo que él tenía que hacer. Ahora entonces viene el Señor y él se presenta. Él dice: el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido el Señor para anunciar, para dar buenas noticias, para predicar, para llevar, para libertar a los cautivos. Todas esas cosas Él las entiende, Jesús las suelta diciendo: las puedo hacer bajo la unción del Espíritu Santo. Entender que esa fue la clave para la vida de Jesús: estar bajo la unción y bajo la sujeción del Padre y bajo la unción del Santo Espíritu. Entonces nosotros debemos entender cada palabra que el Señor soltó como una clave para nuestra vida. Entender que el éxito, escuche bien, éxito no es alcanzar mis sueños. Éxito para un hombre es cumplir el propósito de Dios.
Éxito para el hombre no es comprarse una casa grande. Eso es bueno, qué hermoso, vamos a bendecir y orar esa casa y agradecerla también. Tener un lindo auto también es maravilloso. Pero éxito en la vida del hombre no tiene que ver con los logros personales que ha podido alcanzar, sino con alcanzar el favor y el cumplimiento de Dios, en cumplir aquello que vino a hacer a la tierra, en terminar la tarea que se le encomendó. Ese es el éxito de un hombre de Dios. No es al final dejarle una herencia económica a sus hijos, sino haber hecho aquello que para lo cual fue enviado y creado por el Señor. Ese es el verdadero éxito del hombre. No está en los logros personales, sino en alcanzar aquello para lo cual él fue alcanzado por Dios. Eso es un éxito. Y entender eso, entender que en la vida de Jesús tuvo éxito en la medida que, y cumplimiento en la medida que estuvo sujeto a su Padre y caminando bajo la unción del Espíritu Santo. De la misma forma, nosotros y cada una de las claves y mapas que en la Biblia hay nos indican y nos llevan a que en la medida que nosotros estemos sujetos a Dios y operando bajo la unción del Espíritu Santo, nosotros podremos cumplir aquello que el Señor nos ha asignado como una tarea de vida. Y para eso necesitamos entonces las herramientas. Lo decíamos hace un par de días atrás, a mayor importancia de decisión, entonces más importante es la dirección. Si usted va a tomar decisiones importantes en su vida, no sea ligero. Hablé cerca de una hora ayer con una persona que por tomar una decisión apresurada hipotecó 2 o 3 años de su vida. Y muchas personas están hoy pagando la consecuencia de sus malas decisiones solo por no tener una dirección. Mire, enviarle un mail al cielo o mandar un memo al cielo o un WhatsApp al cielo no funciona. O sea, el hecho de que usted lo presente delante de Dios no quiere decir que ahora tiene la autorización para avanzar. Hay muchas cosas que se presentan delante de Dios y luego hay que esperar que el Señor y el cielo respondan. Y bajo esa respuesta nosotros podemos avanzar, nosotros podemos informar o podemos pedir dirección. Son dos cosas completamente diferentes. Hay personas que le informan a Dios lo que van a hacer, hay personas que le dicen a Dios lo que van a hacer, otros más osados avanzan sin ningún tipo de oración, pero hay personas que están orando al Señor y como lo dice el Salmo, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entender que la dirección en la vida del hombre es clave para no luego tener que lamentar las malas decisiones que hemos tomado por la falta de dirección en nuestra vida. ¿Me dice amén a eso? Es tan importante tener dirección en nuestra vida porque ahí radican muchos de los fracasos del hombre, en la falta de dirección. Y a veces nosotros le podemos poner otro nombre y llamarle de una forma distinta y culpar a personas que no lo son y pensar y buscar responsables. Pero muchas veces si nosotros analizamos nuestra vida, solo tiene que ver con una equivocada dirección que hemos tomado por la falta de dirección en nuestra vida. Y si usted me dice amén, usted va a saber que eso es así. Bien, entonces sigamos avanzando con este tema del prototipo, que es el modelo, es Cristo. El prototipo, lo que el Padre quiso que nosotros seamos, y por eso cuando miramos al Señor, nosotros miramos el plan del Padre en la vida de Cristo. Entender esto es clave porque es la única manera que tenemos nosotros de complacer al Señor. Y si en nuestro corazón está el objetivo de agradar a Dios, no podemos hacerlo fuera de la figura y el mapa de Cristo. No se puede. Usted puede hacer cualquier cosa para agradar, pero solamente el Padre se agrada y se complace en su Hijo. Y en la medida que nosotros operemos en Él y sigamos las pisadas de Él, entonces la única forma que tenemos de agradar, y si ese es nuestro objetivo, la única forma de complacer el corazón del Padre es habitar en la plenitud de Cristo y obedecer lo que Él nos ha encomendado. Míreme por favor, el apóstol Pablo, el éxito del apóstol Pablo, esa palabra éxito no la malinterprete, ya la he explicado, suena extraño, pero de hecho a Nehemías el rey le dijo: ten éxito en tu camino. El hecho de la palabra éxito es decir el terminar, el cumplir, el acabar lo que el Padre envió, el tener el respaldo del cielo.
Mire, el apóstol Pablo tuvo el respaldo del cielo. Otra vez, el apóstol Pablo tuvo todo el respaldo del cielo. El apóstol Pablo, hermanos, tuvo todo el respaldo del cielo solo por una razón. El apóstol Pablo tuvo toda la garantía del cielo, tuvo toda la bendición del Padre. Enfermos eran sanados, iglesias eran levantadas. Él mismo fue librado tantas veces, tenía visitas angelicales, tenía todo el respaldo del reino de Dios a su favor. Pero lo tenía solo por una razón. Hay una razón de por qué él tenía el respaldo del cielo, y era porque él era un imitador de Cristo. Ya estaba en Cristo y ahora lo imitaba a él. Sed pues vosotros imitadores de Cristo, de mí como yo lo soy de Cristo, dijo el apóstol. Lo que quiere decir es que el respaldo del cielo estaba porque era una figura, porque estaba detrás, porque estaba en la dimensión donde Cristo caminaba. Esto es clave entenderlo, porque la única forma en que nosotros vamos a tener el favor de Dios sobre nuestra vida es si nosotros caminamos en la dimensión de Cristo. Y finalmente, cuando nosotros pensamos esto, no quiere decir que todas las cosas van a salir bien. Pero la Biblia establece que todas las cosas nos ayudan. No es que todo lo que usted quiera lo va a conseguir. Es que a través de usted el cielo va a conseguir lo que el Padre quiere a través de usted. Es entender que no podemos confundir que todas las cosas sean fáciles, sino que las cosas son posibles. El apóstol Pablo, cuando usted lee, aunque el respaldo del cielo estaba sobre él, él tuvo que vivir muchas cosas difíciles en su vida. Él fue apedreado, él fue golpeado, él dice, ya no tengo ni el número de cuántos azotes me han dado. Porque no quiere decir que tener el respaldo de Dios nos da una vida fácil, nos da una vida plena. La plenitud es mejor que la facilidad. Es estar en paz con el cielo, es cumplir el propósito de Dios. Hay cosas en la vida, hermanos, que no necesariamente son que nos marcan en felicidad, pero sí nos dan la plenitud. No hay nada en la tierra mayor que estar en plenitud, sabiendo que hago lo que tengo que hacer al costo que esto signifique. Usted puede hacer lo que usted quiere, darle un poco de felicidad, pero solo el hombre encuentra descanso, cuerpo, alma y espíritu cuando hace lo que debe hacer en Cristo. Y a veces eso daña un poco la piel, a veces se cansa uno cumpliendo el propósito de Dios, pero no hay nada que genere más plenitud en la vida de un hombre, de una mujer, que hacer lo que Dios le ha mandado hacer, aún al costo de su propia vida. El Señor dijo, separado de mí, nada podéis hacer. No hay ninguna cosa que separado del Señor en nosotros genere una plenitud. Por eso lo más hermoso en la vida de un hombre, de una mujer de Dios que tiene entendimiento, es cumplir la tarea que el Señor nos ha encomendado. Entonces, eso es donde nosotros debemos apuntar. Como el apóstol Pablo lo dijo, sed pues imitador de mí como yo lo soy de Cristo. De alguna forma nosotros debemos entender que lo que la gente debe imitar en nuestras vidas y lo que nuestros hijos deben imitar en nuestra vida es el área donde Cristo está siendo glorificado y donde más nosotros tenemos una imagen de Cristo proyectada a través de nosotros. Esto es, cuando nosotros revisamos la Escritura, quizás hay ciertas áreas que todavía falta rendirle a los pies de Cristo. Hay algunas áreas de nuestra vida que todavía tienen ausencia de Cristo. Y toda área que tenga ausencia de Cristo está en un área de fracaso, en un área de dolor, y está lejos de la plenitud del Padre. Hay hombres en el Antiguo Testamento que también en algunos detalles fueron una imagen o una proyección o una señal o una figura o una sombra de nuestro Señor Jesucristo. No en su plenitud de vida, pero sí en ciertas cosas. Ejemplo, David
David tenía ciertas características o ciertas imágenes cuando era obediente a su padre, cuando tenía que ir a cuidar ovejas. En una figura pastoral, él tenía una imagen. En el tabernáculo, la Biblia dice que en el tiempo futuro se levanta el tabernáculo de David. Había algo allí que tiene la imagen de Cristo. Hay algo en el corazón de David que el mismo Dios dijo que tenía un corazón conforme a él. Hay algo en él, no todo, hay cosas en las que él se equivocó, haciendo daño a Urías, dañando a esa familia. Él se equivocó, pero hay algunas áreas y nosotros debemos enfocarnos en el Antiguo Testamento en donde las áreas de aquellos hombres se ve la imagen de Cristo. Ejemplo, Nehemías es una imagen proyectada de nuestro Señor, de un intercesor que le duele cómo está arruinada una ciudad, que decide dejar su palacio y la gloria de su palacio e irse a reconstruir las puertas de la ciudad. De la misma forma Cristo dejó su gloria y se vino. Es una imagen, es una proyección, es una idea. Así nosotros buscamos atrás figuras de Cristo. Hoy nosotros estamos en un nivel, míreme por favor, hoy nosotros estamos en un nivel privilegiado. Nosotros no podemos compararnos a Nehemías, ni a Elías, ni a Noé, ni a Moisés, a ninguno de ellos, porque ellos no pudieron recibir en ese tiempo lo que era la gracia del Espíritu Santo. No estaba la sangre de Cristo derramada. Nosotros tenemos mucho más de lo que ellos tenían. Por lo tanto, esa impartición de la naturaleza, nosotros podemos lograr mayores cosas. Nosotros podemos alcanzar una plenitud mayor, no solamente en ciertas áreas, en toda nuestra vida, que al pasar los años nuestra familia refleja a Cristo, nuestro matrimonio refleja a Cristo, nuestra conducta refleja a Cristo, nuestra paternidad refleja a Cristo, nuestras finanzas reflejen a Cristo, nuestros pensamientos reflejen a Cristo, nuestras palabras reflejen a Cristo, nuestra mirada refleja a Cristo. Que logremos al final de nuestros días mirar como Cristo miraba, hablar como Cristo hablaba, tocar como Cristo tocaba, caminar como Cristo caminó, amar como Cristo amó, ayudar y perdonar como Él lo hizo. Nosotros podemos alcanzar eso porque ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Por eso nosotros tenemos hoy no solamente un privilegio mayor, sino también una responsabilidad mayor. Porque todo privilegio demanda una mayor responsabilidad. La Biblia establece: aquel que más se le da, más se le pide. Por lo tanto, a nosotros se nos demanda mucho más que a Nehemías, que a Jacob, que se nos demanda más que a David, porque hay una mayor gracia derramada sobre nosotros. Y nosotros debemos dar la talla en eso. Dígame amén, por favor, a eso. Entonces, cuando el Señor se para delante de sus discípulos, en el libro de Marcos capítulo 16 que usted conoce, el Señor les da lo que nosotros conocemos como la gran comisión. La gran comisión para nosotros es como, bueno, ¿qué es la gran comisión? Para los discípulos no era nada nuevo. Los discípulos solamente están recibiendo una orden de la importancia de seguir la secuencia de lo que ellos ya habían visto y estaban haciendo. Mire lo que dice el Señor, usted lo conoce, se lo voy a leer. Ir por todo el mundo, ¿se lo sabe? Ayúdeme entonces. Ir por todo el mundo y predicad el evangelio a los que me caen bien. ¿A quién? A toda criatura. Y siempre el modelo será el mismo. Cuando el Señor les habla a los discípulos, le dice: cuando prediquen, partan en Jerusalén. Nuestro primer foco de predicación siempre, para cualquier cosa en la que nosotros iniciemos, siempre será Jerusalén. El Señor le dijo: no se muevan de aquí hasta que sean investidos del poder de lo alto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 1. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El modelo siempre es el mismo. El Señor espera que lo primero que sea tocado sea nuestra Jerusalén. ¿Qué es nuestra Jerusalén? Nuestra casa. Mire, Jerusalén para los discípulos, Jerusalén no era fácil comenzar en Jerusalén.
Porque Jerusalén conocía sus caídas, su derrota, su negación. Jerusalén había escuchado a Pedro negar a su Señor. Jerusalén vio cómo ellos salieron arrancando cuando estaban matando a su Señor. No era fácil comenzar en Jerusalén. Pero el Señor dice, si van a comenzar, la orden siempre parte desde mi casa hacia afuera. Lo primero es nuestra casa. No podemos pretender ser la luz del mundo si primero no somos una lámpara en nuestra casa. Demasiadas personas siendo una linterna apuntando la luz hacia afuera. Pero ¿qué debemos ser? Primero Jerusalén. Predicamos en Jerusalén, predicamos en Judea, los contornos, los lugares donde Dios nos ha puesto. Luego vamos a Samaria, el lugar donde no queremos ir, donde no queremos estar, donde no me mande a predicar pastor. Yo no quiero predicar en Samaria. Samaria es el lugar donde nosotros no queremos estar, pero Dios sí los quiere salvar. Hay mucha Samaria a nuestro alrededor, personas que nosotros ni quisiéramos que vinieran a la iglesia. Pero el Señor nos manda a predicar a Samaria. El Señor dice, está bien tu Jerusalén, está bien, sé que te va a costar, porque hacer la voluntad del Señor no es fácil, pero es necesario. Ir a Samaria no es fácil, pero es necesario. El Señor dijo, me es necesario por Samaria. Hay lugares que no son fáciles, son necesarios. Y sabemos que la única forma de entrar a Samaria es bajo la unción del Espíritu Santo. No se le puede predicar a Samaria sin la unción del Espíritu Santo, porque Samaria representa lo que yo detesto, lo que me hizo daño, mis enemigos. Y yo sé que muchas veces para nosotros, ojalá que Samaria ni conozca del Señor, pero allí está la gracia del Señor. Por eso digo, no se puede predicar en Samaria sin la unción y la gracia del Espíritu Santo. Y luego el Señor dice, lo último de la tierra. Vayan a predicar a lo último de la tierra. Yo sé que es mucho más fácil partir de lo que no conocemos hacia lo que es más difícil, pero el Señor dio un modelo y siempre ese modelo se mantendrá en nuestra vida y en todo lo que hagamos. Por eso el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, ayúdeme, a toda criatura. O sea, el evangelio, el propósito del Señor se cumple en nuestra vida cuando nosotros nos volvemos predicadores del evangelio. Nosotros somos por excelencia y llamamiento predicadores del evangelio. Nosotros somos la predicación de Dios sobre la tierra. A veces hablamos y a veces callamos, y en nuestro silencio y en nuestras palabras debemos predicar el evangelio. Hablando y en silencio se predica el evangelio. Idealmente hablando. Hay personas que pasan 10 años en la empresa y nunca nadie se dio cuenta que era cristiano, y algunos dicen, no, es que estoy esperando que se den cuenta porque no quiero. No es el modelo del Señor. Del día 1, cuando usted llega a ese lugar, usted debe decir, y luego de que dice, debe ser consecuente con lo que dijo. Aquí bendigo este lugar, soy bendito al entrar y soy bendito al salir, y he llegado a este lugar para hacer luz, para testificar, para hablar, para anunciar las virtudes de aquel que a mí me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entender que no es solo el silencio. Ustedes no son 007 insertados en ese lugar y para que nadie los conozca. Ustedes, según la palabra, son cartas abiertas. Somos cartas abiertas. La gente tiene que leernos, la gente tiene que vernos, tenemos que ser transparentes. La gente puede tomar mi celular y no encontrarse con sorpresas. Usted debe tomar el celular de su esposa, de su esposo, y no haber claves que le impidan entrar allí, porque eso no está bien. Le conviene, hermanos. Dígame amén fuerte, le conviene. Entender que no debemos ser nosotros nada oculto. Todo lo oculto tiene un sentido espiritual negativo. Todo lo oculto tiene un sentido tenebroso, de tinieblas. Por eso la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Nosotros debemos ser cartas abiertas. No es que nos vamos a meter en las cuentas corrientes de cada uno de ustedes, no es eso.
Pero no podemos estar ocultando, porque a veces detrás de eso que está oculto hay una tiniebla gobernando. Pero debemos ser entonces transparentes, así. Y la gente tiene que vernos a nosotros y no tenemos que tener dobleces. Nuestro sí es sí, nuestro no es no. Debemos ser como Cristo. Debemos proyectar la imagen de nuestro Señor. En Él dice que no hay sombra de variación. Él no varía. El sol sale y Él mantiene su misma sombra, mantiene su misma luz. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él dijo que nos amaba con amor eterno y ese amor no se desgasta, Él sigue siendo igual. Y esa naturaleza en nosotros impartida nos debe hacer igual a nuestro Señor. Debemos amar a las personas a pesar de que la gente se equivoque. Que la gente se equivoque no quiere decir que tu amor va a fallar, va a caer, va a disminuir. Tienes que amarla aún con sus fallas y sus errores. Amar como Cristo nos amó es la demanda de Dios para nuestra vida. El Señor dijo: en esto conocerán que son mis discípulos. No en que anden solo con una Biblia, no está mal. No es que anden bien con una corbata, tampoco está mal. Pero la única forma de conocer a los discípulos del Señor no es si saben 2 o 3 canciones y tocan. La única forma de conocer a un discípulo del Señor es si tuvieren amor los unos por los otros. En esto conocerán si son mis discípulos o no. Si se tienen amor, si hay un amor genuino y verdadero. Porque así demando de ustedes, un nuevo mandamiento os doy: que os améis como yo os he amado. Que os améis como yo os he amado. El cielo no recibe otro amor fuera de ese. Que nosotros amemos como Cristo nos amó. Ese es el evangelio. El evangelio es perdón. El evangelio son buenas noticias. El evangelio es verdad de justicia. Eso es el evangelio. No es cantar 2 o 3 canciones, sino es tener un amor genuino los unos para con los otros. El ayudarnos, el querernos, el honrarnos, el respetarnos, el servirnos. Eso es el verdadero evangelio. Y la iglesia, cuando no opera en eso, está operando en un espíritu que no es el de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos amarnos, y la única forma de hacerlo es bajo la unción del Santo Espíritu en nuestra vida. Por eso, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuese bautizado. Estos días vamos a dar la fecha, en un rato más tal vez, de los bautismos. Y usted tiene que ser bautizado. Usted necesita pasar por las aguas, porque todo lo que el Señor nos enseñó y Él hizo, nosotros debemos hacerlo. El que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. Y dice el Señor, luego dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Usted cree en el nombre del Señor? Dice: echarán fuera demonios. Por eso usted no se asuste. Porque de pronto cuando uno dice: ay, pastor, pero es que a veces se me mueve la cosita, se prende esto. Usted no tiene que tener miedo. Usted no tiene que tener miedo a las cosas que alguien: ay, que una gitana me tocó, pastor, ore por mí, écheme agüita bendita. No, no es eso. Nosotros no podemos tenerle miedo. Ellos deben temernos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada. Entender la autoridad que tiene la iglesia es clave. Saber la autoridad que nosotros estamos investidos es clave. Saber la autoridad tan grande que el Señor nos dio es clave. Y cuando nosotros tomamos conciencia del lugar y la posición que el Señor nos ha dado, ya no podemos vivir bajo espíritus de temor.
No le tenemos miedo a lo que pueda hacer el hombre, el infierno, ni a la sacudidita de cama que alguien pueda mover. No le tenemos miedo a eso. Hay una autoridad dada por el Señor en nosotros. Es más, el Señor dice, antiguamente tú le pisarás la cabeza, o sea, estará a nivel de pies. Pero el Señor dice aquí, aunque tome la serpiente en la mano, ya no importa si está acá o está en la mano, no importa el lugar que la serpiente quiera tomar, no tiene autoridad. La serpiente no te hará daño. Ya tenemos el antídoto insertado en nuestra vida. El apóstol Pablo, la Biblia dice que una serpiente se le colgó de la mano y él la sacudió. La gente dijo del lugar, se va a morir, se va a morir. Y empezaron a esperar, a contar los minutos, cuánto faltaba para que se muriera. Y él no se murió. Y dijeron, ¿qué hombre es este que no se muere? Ese es un hombre que le ha creído a Dios. Es un imitador de Cristo. Es un hombre que sigue los pasos y que cree las promesas del Señor. Eso tenemos que ser nosotros. Que la gente se quede esperando. Que la gente que nos desea mal se quede esperando cuando usted va a caer y usted no cae, sigue caminando. ¿Por qué? Porque bajo usted, en usted, el antídoto, la sangre de Cristo, aleluya, la sangre de Cristo que tiene poder fue inserta en nuestra vida de tal forma que ya no hay principado, autoridad. El Señor dijo que somos más que victoriosos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor nos amó tanto que nos entregó la victoria, insertó su sangre sobre nuestra vida y por su muerte nosotros tenemos la victoria. Nosotros tenemos el perdón de pecado y la justificación. Somos más que vencedores. Por lo tanto, el Señor dijo, echarán fuera demonios, tomarán serpientes en sus manos y no les dañarán, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Hay una autoridad delegada por Dios. Los discípulos no se quedaron mirando porque era la secuencia. El Señor dijo, lo que yo hice, ustedes también lo tendrán que hacer. Sigan haciendo lo que yo hice, sigan echando fuera demonios, sigan sanando enfermos, sigan liberando. Hay todavía una tarea. Este mundo tiene que ser limpiado. De la mujer se nos dice que cuando la dracma se perdió, encendió la luz, Cristo vino, pero ahora hay que barrer, y ese es el proceso que nosotros estamos limpiando este mundo de la basura, de la contaminación del pecado, de la muerte, de la enfermedad y de los demonios. Y tenemos la autoridad de Cristo para echar toda obra del diablo, para pisotear. Y aunque nos ataquen, no tiene autoridad sobre nuestra vida. Pelearán contra nosotros, vendrán por un camino, dice la palabra, pero por 7 saldrán huyendo delante de nosotros. Eso dice la palabra. Esa es la palabra de Dios. Estamos revestidos de la unción y del poder. La gracia del Señor está en nosotros. Y está en usted y está en mí, porque hay un respaldo a los que creen en su nombre. Hay un respaldo de nuestro Dios a los que creen en su nombre. Juan dice, y estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las cosas que están allí están escritas para que nosotros creamos en nuestro Señor. Por eso cuando los discípulos, pónganse en pie por favor, cierro con esto. Por eso cuando los discípulos recibieron la gran comisión, ni se asustaron, ni dudaron. Habían pasado más de 3 años junto al Señor, que cualquier cosa que el Señor les dijera, ellos tenían ya la capacidad de creer. El Señor le dijo que vendría y vino, le dijo que moriría y murió. El Señor era tan veraz. El Señor no estaba improvisando. Mandaba a sus discípulos y les decía, vayan y desaten allá un asno. Les van a preguntar, pero ustedes digan, el Señor lo necesita. Y entender que todo lo que el Señor lo necesita, el Señor también tiene el poder de desatarlo.
Por eso si el Señor te necesita, no importa qué tan amarrado estés a un trabajo, el Señor te desata. No importa qué tan amarrado estés a deuda, el Señor se encarga de desatar. Cuando el Señor te necesita, no importa los amarres de la vida, generaciones pasadas, maldiciones, enfermedades. Hay pastores que tengo un cáncer, no importa, el Señor tiene el poder de desatar, porque todo lo que el Señor necesita también lo desata. Y ellos llegaban al lugar y se encontraban desatando el asno. Llegaba uno y decía: ¿y qué hacen con ese asno? No, es que el Señor lo necesita. Llévenselo. Vayan al aposento alto a preparar la Pascua. Encontrarán un hombre en el camino que tiene un cántaro con agua. Sígalo, llegará a un aposento alto y pregunten allí: ¿dónde está el lugar preparado? Porque hay cosas cuando nosotros seguimos al Señor que ya están preparadas. El Señor no está improvisando, todo ya está preparado. Y dígale: ¿dónde está el lugar preparado para que nosotros comamos la Pascua? Y os mostrará un lugar alto ya dispuesto. Ellos llegaban allí, se rascaban la cabeza y decían: ¿cómo el Señor sabe tanto? Entender esto es clave, porque el Señor uno a uno le fue mostrando el mapa. Los mandó a liberar, les dio autoridad para que hicieran cosas, les mostró cómo hacerlo. La segunda reunión les voy a mostrar un poquito acerca de eso. Pero esto es clave. Esto es clave porque cuando a ellos se les dio la comisión, ni preguntaron, ni dudaron, porque ellos se sabían la secuencia de Cristo para la próxima generación. Entender esto es tan clave, porque todo lo que el Señor hizo y les mostró y les permitió ver era para que ellos pudieran ejercer la obra del ministerio. De la misma forma nosotros, Dios nos ha permitido ver, nos ha permitido oír, nos ha permitido leer, todo para que tengamos claridad y no dudemos en nada de lo que Dios nos ha pedido hacer. Todo lo que Dios te permitió ver, y por favor ándate y el Espíritu Santo te lleve a todos los recuerdos posibles de lo que Dios te ha permitido ver, aquellas cosas grandes, hermosas y poderosas. Y te lleve el Señor a recordar todo lo que Dios te permitió oír, aquellos milagros sobrenaturales, aquellos testimonios que alguien llorando contaba, todo lo que te ha permitido oír, todo lo que te ha permitido ver, todo lo que te ha permitido leer y sentir. Tiene el sentido en la vida del creyente de entender que Dios ocupará eso para la tarea que Dios ha preparado para ti. Todo eso es simplemente el colegio de Dios. Todo lo que tú has vivido, has aprendido y has visto tiene el sentido de que Dios lo ocupará para todo lo que el Señor ha dispuesto para ti y para mí. Cierra sus ojos, por favor. Padre, tu gloria, tu presencia. Gracias por tu presencia, Señor. Tu hermosa presencia, tu gloria. Gracias, Señor. Señor, gracias por el mover de tu Santo Espíritu esta mañana. Gracias por dejarnos el camino marcado, las huellas, para poder seguir, para saber a dónde vas, para saber dónde estuviste. Aleluya. Padre, esta mañana tomamos el lugar que tú nos has dado. Esta mañana sabemos que debemos seguir. Esta mañana, Señor, tomamos la autoridad. Esta mañana damos gracias por tu palabra. Y las cosas que nos intimidaron ayer, ya mañana no nos van a intimidar. Las cosas que ayer fueron dolor para nosotros, Señor, las tomamos y entendemos que hay un propósito para que mañana sean alegría. Y que todo lugar que fue atacado será un lugar de gloria manifestado. Que todo lugar donde nosotros recibimos un ataque fuerte, simplemente, Señor, será un lugar donde tú mostrarás tu gloria. Señor, gracias por tu palabra. Nos paramos en la verdad de tu palabra para creer, para confiar, para amar y para responder a ella. Que siga esta palabra
Señor, manifestándose y revelándose a nuestra vida. Señor, creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y conectando con eso, también creemos que tenemos la vida eterna. Levante sus manos un momento en la presencia de Dios y dígale así: dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito más, dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito más. Reciba esto, por favor. El Señor se encuentra con aquella mujer samaritana. El Señor le pide agua. Ella le dice: Señor, nosotros no deberíamos tratarnos. Y el Señor le suelta esta palabra: si conocieras el don de Dios, si supieras quién te habla, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. El Señor le dice: si conocieras el don de Dios. El Señor lo que le quiso decir es: si conocieras el regalo del Padre. El regalo del Padre es Cristo. El regalo del Padre es Cristo. El Señor le dijo: si me conocieras, si supieras que yo para ti soy el regalo de Dios. Eso es Dios para nuestra vida. Es el regalo de Dios. Es el mejor regalo del cielo, el mejor regalo que tú podrías recibir en tu vida. No son tus hijos, no es una casa. El mejor regalo que nosotros ya recibimos se llama Cristo. Es el don de Dios, es el regalo del Padre. Usted lo tiene que abrazar, usted lo tiene que valorar, usted lo debe cuidar, usted lo tiene que agradecer. Y esta mañana, quizás muchos de los que están acá nunca le han dicho: Señor, yo quiero recibir ese regalo. La Biblia dice que con la boca se confiesa, pero que con el corazón se cree. Y yo quiero cerrar este tiempo esta mañana y este tiempo tan especial que hemos tenido esta mañana con esta presencia tan fuerte del Santo Espíritu de Dios. Y yo quiero hacer una invitación a todos aquellos que nunca en su vida antes le han dicho: Señor, yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Y estás aquí por primera vez, segunda vez, tercera vez, o has venido tanto tiempo pero nunca recibiste ese regalo. Y la Biblia dice que si nosotros estamos en Cristo,